Bienvenido a otro contenido de Todo con Todo Podcast, tu podcast favorito. Recordar que este contenido llega a ustedes gracias a Gomas y Lubricante Germán, ubicado en la avenida Charles de Gaulle. Recordar, comentar, dar like y suscribirse, que es súper importante para nosotros. Y gracias por el apoyo. Legendario, ¿qué es lo que es? ¿Cómo tú estás? Positividad, tenemos positividad. Hoy tenemos un tema interesante. Hoy venimos con política, con ideología política, con lo que es el comunismo. Vamos a arrancar de una vez. Tenemos aquí un invitado, Antonio Basso. Tenemos un interesante hoy conversatorio, porque en una entrevista, en un conversatorio con Antonio, que tiene mucho conocimiento dentro de la política. ¿Cómo estamos, Antonio? Muy bien. Gracias a Dios. Vamos a arrancar de una vez. Y ahora mejor porque veo que dos jóvenes están interesados en saber sobre esa ideología tan manoseada en el mundo. Ok. El tema que vamos a centrar es sobre la ideología política del comunismo, de si ha sido exitosa, de si fue mal desarrollada, y sobre ese tema que vamos a tratar, No, y sobre el más comunismo. en estos tiempos que se está viendo donde hay una controversia, ¿me entienden? Con los países que tenemos como, que somos latinos, que es Cuba, que donde hay una ideología política comunista, lo que fue Venezuela también, el régimen de Maduro y de Chávez. Tenemos también un socialista en Colombia, Petro, ¿no? Que se llama, su apellido Petro. Petro. Entonces, vamos a arrancar de una vez. Antonio, ¿de dónde nace la ideología comunista? Bueno, la génesis, como dice la Biblia, de esta ideología ocurre y viene a ser que la humanidad ha tenido muchos sistemas sociales, políticos y económicos. Al principio de los tiempos, la humanidad se dio cuando algunos creen que salimos de la caverna, otros dicen que evolucionó Adán y Eva. La primera forma de sociedad que tuvo la humanidad se le llamó comunitaria primitiva o comunismo primitivo. Por ahí empieza la idea comunista. De ahí viene Marx, el fundador del comunismo científico y autor del manifiesto comunista, que es de donde viene esta palabra. A principios de 1800 del siglo XIX vivió Karl Marx y fue un economista alemán que fundó el ideal comunista. Posterior a esa sociedad comunitaria primitiva, donde no existía la propiedad privada, lo que había era de todo. El que pescaba, el que sabía pescar, pescaba para todo el mundo, para la tribu, la comunidad. El que sabía cazar, cazaba, y todo lo que había era de todo el mundo. A ese tipo de sociedad fue que Marx aspiró, a que regresemos. Después, posteriormente, vino la sociedad esclavista, en la que un pueblo dominaba a otro y lo esclavizaba, lo ponía a trabajar para sí, y un hombre se convertía en una propiedad de otro hombre. Posterior a esa sociedad viene la sociedad feudal, a donde seguía la propiedad privada. Los bienes materiales de existencia que habían eran propiedad de un señor feudal. Ya no era un esclavista, un señor feudal que tenía a familia de hombres y mujeres que dependían de él. Si ese hombre se armaba en guerra contra otro señor feudal, esos esclavos tenían, esos siervos, como les llamaban, tenían que ir a la guerra por él. Pero el señor feudal era responsable de esos hombres y mujeres que dependían de él, vivían en su feudo. Posterior a la sociedad feudal viene la sociedad capitalista, que fueron, les llamó burgueses o capitalistas,
a grupos de ciudadanos que de manera privada empezaron a establecer negocios en la periferia de los feudos. Se puede decir emprendedores. Emprendedores. Y de ahí, cuando esa clase llegó a tener fuerza y que los señores feudales ya le estorbaban su forma de control, entonces se armaron en Se batalla rebelaron. y desplazaron a la sociedad Feudal. feudal. Al mando como si se pudiera decir una revolución. Correcto. Ahora, es el génesis, ¿verdad? De cómo se pudiera decir que nace el comunismo. ¿Cuándo se empieza a aplicar en la práctica? ¿Cómo? ¿Con quiénes y dónde? La teoría y la ideología comunista. Sí. La acción, un ejemplo, se empieza a aplicar el comunismo. En 1848 hubo un primer intento de establecer una sociedad comunista en Francia. ¿Comandado por quién? Una rebelión en la que, Social. social, en la que los trabajadores ya, porque de los capitalistas surgen los trabajadores, los obreros. Los trabajadores se subordinaron en París y quisieron en 1848 establecer comunas para establecer el socialismo o comunismo, porque el socialismo es la fase inferior del comunismo. Del comunismo. El comunismo como tal no existe ni ha existido en la humanidad. Solo han habido sociedades socialistas que van, y como tal, en 1917, Marx creía que el comunismo y socialismo, que es su primera fase, se establecerían en sociedades avanzadas, donde había clase obrera avanzada. Porque hay una, si se pudiera decir, una pequeña diferencia, entre el socialismo y el comunismo. Que es una primera fase social. Porque el socialismo lo que busca es ellos como ser ente regularizador de todo, lo que llevan el mando de todo, para que se pueda desarrollar, vamos a decir, un pueblo bajo su mando. Un ejemplo, esta empresa funciona, yo tomo el control y sé cómo funciona y cómo se mueve. Sí. Pero el comunismo es como apropiarse de todo o ellos de que repartir todo entre partes iguales en la sociedad. Porque la idea central del comunismo, que en su fase que hemos conocido es socialismo, que es la fase inferior del comunismo, es la de que en vez de la burguesía sean los trabajadores quien produce. Quien produce, quien vende su fuerza de trabajo a un burgués para que se enriquezca, que le devuelve al trabajador solo lo necesario para seguir viviendo, y el burgués se apropia de la mayor parte de su sacrificio para vivir una vida a cuerpo de rey, como diríamos. Cómoda. Pues tú ves los hijos de los burgueses, hasta de nuestro país, que no han dado un golpe ni de karate nunca, que se pasean por Europa, por el mundo, en buenos carros, mucho lujo, mucha cosa. A partir de dónde sale ese lujo y esa vivencia, esa vida de lujo, del esfuerzo, del trabajador, cientos de trabajadores que no tienen ni siquiera con qué caerse muertos para cubrir una enfermedad. Y eso es lo que contrarresta la ideología comunista. Correcto. Entonces, a partir de la Revolución de Octubre de 1917, Lenin, Vladimir Ilich Ulyanov, sí, conocido como Lenin, proclama el gobierno de los soviets. Los soviets son una especie de comité de trabajadores en cada fábrica, comité de militares en cada cuartel, comité, y se estableció la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas a partir de esos soviets. Entonces esa sociedad nueva, diferente a toda la que había conocido la humanidad,
se le conoció como un país comunista, un país... entonces los países que después... Llegamos, por ejemplo, a la Segunda Guerra Mundial, en la que Lenin, Stalin, que era el líder que quedó cuando Lenin muere, se pone de acuerdo con los jefes de las potencias del momento que dirigían el capitalismo mundial. ¿Para combatir a quién? A un sector de los burgueses o de la sociedad burguesa mundial o capitalista que se llamó Adolfo Hitler, que quería un gobierno, estableció un gobierno mundial único. y único para imponer su filosofía conocida en el mundo como fascismo. Exacto. Una variedad de capitalismo despiadado y que odiaba a las minorías, por ejemplo, los homosexuales, los judíos, los comunistas, los que no eran de su raza, los que no eran de su raza, creían de que una raza única y superior, y perfecta, exactamente, que tenían hasta modelo en cada lugar donde estándar, te medían la nariz, exacto, los pómulos, los ojos, exacto, buscando una perfección, filosofía racista hasta la médula. Excúsame que te interrumpa para que después Legendary siga con la pregunta, porque yo siempre me ha causado mucha curiosidad. ¿Por qué los comunistas, casi todos en su mayoría, que han llegado al poder, son militares? Casi todos. De la Fuerza Armada. Nunca se ha visto un comunista, vamos a decir, presidente de la Junta de Vecinos, o un ciudadano común. Yo, un ejemplo, nunca lo he visto en el poder, siendo de la ideología comunista. Sí, ¿tú sabes cuál es el origen de eso? Decía, la segunda revolución socialista más importante que tuvo haber tenido la humanidad, que es la Revolución China, que nace a raíz de la Segunda Guerra Mundial, 1949. Mao decía que el poder nacía de la punta de un fusil. Lo que le da soporte al poder que ejercen las minorías. Por ejemplo, aquí en nuestro país, aquí tenemos menos de 10 familias que son las dueñas del país. Sí, exactamente. ¿Y, sí. ¿Y cómo logran esa minoría mantener su fuerza contra 10 o 12 millones de dominicanos mal contados? ¿Sabe qué pasa? O sea, el poder de la fuerza. Sí, pero sobre eso te iba a decir que tú sabes que nosotros tenemos un sistema diferente. Sí. Y este es un país que es capitalista y aquí se mueve mucho lo que es el que más tenga, el que más dinero tenga. Y entonces, si tú te fijas, la mayoría de poderosos de aquí son casi todos empresarios. Manejan mucha empresa y manejan mucho dinero. Cierto. Es un poco diferente. Tú tienes un punto, pero yo lo puedo ver desde el punto de vista de que aquí hay un sistema de corrupción demasiado grande y el que tiene dinero puede obtener mucho poder y nadie se mete con él. Esa es la naturaleza del capitalismo, de la corrupción. El capitalismo no funciona sin corrupción. No. Y en los mismos Estados Unidos se ha demostrado hasta la médula. Mira, la familia Trump... Tú sabes que ahora mismo nosotros acabamos de entrar a un debate fuerte y tú no lo sabes. Y yo te voy a hacer una pregunta porque es muy fácil hablar del capitalismo o quizás decir Legendary. El capitalismo abusa, el capitalismo es corrupto, el capitalismo permite tal cosa. A través del tiempo, ¿cuál ha sido más exitoso? Sí. ¿La ideología capitalista o la ideología comunista? Legendary, ¿cuál ha sido más exitoso? Porque ahí está el resultado. ¿Cuáles se han desarrollado más? ¿Cuáles pueblos? Ahí yo voy con la pregunta. Porque tú sabes que tenemos una realidad. Yo quería concluir. Sí, vamos de China. Nace China y China hoy, de acuerdo a los numeritos,
de todas las entidades mundiales, dicen que China hoy es la primera potencia económica del planeta. Sí, sí, eso. Después de haber vivido en una pobreza terrible, terrible. ¿Qué ha hecho China? Y cuando hablo de China, hablo del Partido Comunista Chino, Sí. que es el único partido que gobierna, porque esa es una modalidad que tiene el socialismo. King. El socialismo tiene una modalidad, un solo partido. ¿Qué ha hecho ese Partido Comunista? Que controla más de 5 millones de soldados, acuérdate, para manejar una población de 1.400 millones de habitantes. Lo que hablamos. Sí. Para manejar esa sociedad, el Partido Comunista ha domesticado al capitalismo. En el año 72, 1972, los Estados Unidos, por vago, la clase dominante americana, la burguesía americana, por vaga, cogió y transfirió hacia China, se puso de acuerdo para dividir los dos bloques socialistas que habían en el mundo. Dividir a los rusos de los chinos, mandó sus principales empresas y la estableció en China para jalarlo para su lado, pero eso se ha revertido en su contra. Ese Partido Comunista, ¿qué ha hecho? Ha domesticado al capitalismo. Lo ha puesto a trabajar Para ello. para ellos. Para ellos. Entonces, ellos planifican la economía milimétricamente hablando para que todo lo que se produzca y todo lo que se haga sea el diseño en beneficio y el para beneficio del pueblo chino y, y manejado por un partido. Entonces ahí se puede decir que en China el comunismo ha triunfado. Claro, y es el símbolo del mundo hoy día. Sí, 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 es un gran referente, un gran Claro. referente de país. Es decir, que en la sociedad capitalista está en tránsito hacia el nuevo modelo que sacará a la humanidad de la pobreza. Porque ese modelo chino Pero es que China, ha sacado China, 700 tú millones. dices que el comunismo realmente en China no se maneja desde el punto de vista que tú estás diciendo ahí. Porque los chinos son capitalistas también. Porque ellos trabajan con el dólar. Pero eso es lo que él dice. Exacto, o sea, que ha visto una como una función entre el capitalismo y el comunismo, y ellos han domesticado a su manera a los americanos para que también el beneficio sea para el país, ¿me entiendes? Es que si no lo hacían así, no hubieran sido parte del desarrollo. Por eso yo digo la verdad, que el comunismo realmente fracasó como ideología política. Lo que se ha implementado como el comunismo ha fracasado, hermano mío. Ha fracasado, yo te entiendo, pero ha fracasado, no ha fracasado. Ahora, lo que China hace, un referente de que el comunismo ha fracasado en diferentes partes del mundo, pero no en todo, porque si China es un referente, ¿me entiendes? No, en todo. te lo digo que es un referente por lo que tiene que ver. Es que, oye, te voy a explicar. La diferencia de un ejemplo, el comunismo de Fidel Castro y Hugo Chávez. Esa gente se ensañaron contra Occidente. Fidel Castro, Hugo Chávez. Y dejaron de hacer mucho negocio por eso. Pero China está muy abierto a negocio con todo el mundo. Esa es la diferencia. Sí, pero el punto es que lo que él dice, ellos lo han aplicado exacto, a conveniencia. Exactamente, a conveniencia del pueblo, lo que no ha hecho, como por ejemplo el partido del gobierno de Hugo Chávez y de Castro, que son anticapitalismo totalmente, ¿me entiendes? Occidente. Pero como ellos le dicen, el imperialismo. Quiero puntualizarte algo. Y es que toda acción provoca una reacción. Claro. Tú, o sea, si tú agredes a alguien, tú tienes que esperar que ese otro reaccione. Sí, así. Hay un presidente norteamericano que hablaba de la doctrina Monroe, que ese era su apellido, que decía América para los americanos. Pero ellos entienden América no como América Latina en general, para los norteamericanos,
Hay que Lo, entender lo del norte, todo Sí, lo del norte. lo de que somos... que toda la riqueza que hay en América Latina son su propiedad. Exacto. Entonces, a la llegada de Fidel al poder, que en principio buscó la ayuda norteamericana, y tú buscas, por suerte, que la memoria de la humanidad está en las redes sociales. Tú buscas a Fidel en 1959 y lo primero que hace es que se va a Estados Unidos a buscar ayuda. Pero cuando le hablaron de que tenía que ser subalterno, domesticado por los gringos, él dijo no. Y no iba a pasar. No, entonces No iba a pasar. se buscó la ayuda de los soviéticos, que era, el mundo estaba dividido, había un fenómeno en ese momento que se llamaba la Guerra Fría, que se estableció desde la Segunda Guerra Mundial hasta la desaparición de la Unión Soviética en 1990. Fidel lo primero que hizo fue ir a Washington Y a buscar ayuda. Y expliquémosle al público que está viendo Sí. por qué, un ejemplo, no se dio, un ejemplo, la ayuda de Estados Unidos a Fidel Castro, que fue por parte de su ideología, y usted lo sabe. No, porque él no la tenía todavía. Él tenía una ideología nacionalista. No, pero Del mismo sabemos. modo que a Juan Bosch. Sabe- Juan Bosch, que no era comunista cuando ganó las elecciones en este país, lo derrocó la misión militar norteamericana. Porque para estar bien con los norteamericanos hay que arrodillarse a su voluntad. Hay que estar de acuerdo con no ellos. puede ser nacionalista, o sea, ni siquiera. Porque el nacionalismo es una fase del capitalismo en la que tú operas para beneficiar a tus nacionales, a tu sociedad, para que tu sociedad avance. Pero ese no es el fin de un imperio. Entonces lo que se puede decir, como por ejemplo la potencia capitalista no apoyan, por ejemplo, al comunismo por la misma razón de que ellos buscan domesticar los intereses primero que Sí, ante todo que sí, especialmente los que lo del otro. trabajadores y los campesinos, que dignificar al trabajador y al campesino. Entonces, ¿qué hace el imperio? Que bloquea, inventa la figura del bloqueo. lo que sí estoy en Cuba. Si tú te hablas con un economista, te fijarás cómo miles de medidas se establecieron para impedir amarrar de brazo y de pierna a Cuba y a Venezuela para que no haga negocio con todo el que le dé la gana. Como decía Juan Bosch en el 63, le venderemos al que mejor nos compre y le compraremos al que mejor nos venda. Eso es lo normal, el sentido común La lógica, manda la eso. lógica. Pero esa no es la lógica de los imperios, el imperio gringo. El imperio gringo es venir aquí y mundial, porque es lo que es el cabeza del imperio mundial. Es, por ejemplo, lo que doblegaron a Leonel por corrupción, a venderle nuestro oro, que ese oro fuera suficiente para nosotros vivir a cuerpo de rey, cada ciudadano de este país, si ese oro se repartiera esa riqueza aquí, ¿no?, entre nosotros, obligar a que el gobierno cogiera hasta un 3% y ellos quedarse con el 97%. Ese tipo es el tipo ideal de negocio que le gustan a las potencias. El peor negocio. Es de capaperro. El peor negocio que ha hecho Lionel en su historia. Capaperro. Pero Pero ese es el negocio que le conviene a Estados Unidos y a la potencia. Y a las A potencias. Lionel también y a Sí. sus secuaces. Sí, porque sacó su hay muchas cosas Sí, por sí, que detrás. sacó Hay que ser posición. real. Claro. Vamos a decir, porque en verdad vamos a ser serios en ese tema. La Barrigol es una empresa canadiense. Cierto. Los intereses de la Barrigol son canadienses, Sí, sí. no son norteamericanos. Pero el imperialismo es mundial. Sí, pero Estados Unidos vamos. no es más que la cabeza. Sí, pero hay que Exactamente. sí, pero yo estoy de acuerdo y yo digo que hay que decir las cosas como Cierto, son. cierto. Aunque nosotros digamos el El grupo- imperialismo, el grupo- él tiene que ver a Canadá que hay que El darle. dueño de. Aquí hay que darle. Sí, el dueño del grupo de los 7, que es la alternativa a los grupos Sabemos que se están formando en el mundo. la gente más Son poderosa. los países más los ricos. 7, claro. Estados Unidos, Canadá,
Inglaterra, Francia, Alemania, Italia y Japón. El grupo Los Siete. Sí. Esos son los que manillan el mundo capitalista. Y hoy hay un grupo alternativo de países independientes cabezados por China, Rusia, la India, Brasil, y de ahí se inventó el nombre de los BRIC, que se inventó con el nombre de esos 5 países originarios, pues ya se han incorporado alrededor de 5 más al grupo duro y hay como 30 en fila que quieren ingresar. Es decir que ese es el mundo de hoy. Entonces, el cuco del comunismo es un cuco. A mí me decían, siendo yo de la juventud del PRD, siendo un muchacho de 14 años, cuando yo iba al campo de mi familia materna, me decían, el comunista de Gina. Mi madre se llamaba Gina. ¿Y por qué me decían el comunista de Gina? Porque era opositor al gobierno de Balaguer. En el año 69, mira qué lejos. Estoy diciendo aquí mi edad ya. No, está Soy joven. un viejo anciano, un anciano, Está claro, joven. de 72 años. Pero así me decían porque era opositor. Todo el que se opone a que lo tengan subordinado, hincado frente a alguien, se le dice comunista. ¿Se fija? Sin echarle la culpa, le voy a hacer una pregunta. Sin echarle la culpa a más nadie, le voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es la razón por lo que los pueblos que se rigen por la ideología comunista no hemos visto un ejemplo, aparte de China, desarrollo en ellos? Dígase Cuba, lo fue Nicaragua, ¿verdad? En su Fue, momento. sí, ¿Cuál más? Venezuela. Panamá yo creo que en un momento también tuvo presidente comunista. Sí, ¿Por, sí. por qué Nacionalista, para ser justo. Noruega, Noruega tiene un sistema socialdemócrata. sí, pero en su momento, Sí. ¿cuál es la razón por el cual no vemos que esos países son Los beneficios. los beneficios? No, ¿Cuáles son los beneficios y Dame- las desventajas? dame- No, beneficios y desventajas. hazle la pregunta, no, pero hazle la pregunta correcta, porque en verdad es así que hay que hacerle la Sí, pregunta. sí. Esta tú la borras si Sí. quieres, pero hay que hacerle la pregunta, hazla de nuevo, Los beneficios y las desventajas de la ideología comunista. que no se ven. Bueno, los beneficios, o sea, los beneficios serían los cambios que aspira como sistema a cambiar el destino de los trabajadores y campesinos. No, Por ejemplo, excúseme, pero no respondió bien. sí. No, pero deja que él desarrolle, Sí, deja que él desarrolle y sí. después tú das tu Por idea. ejemplo, donde quiera que se establece un régimen socialista o comunista, como le gusta decirle a la burguesía y a los ricos de cada país, el propósito de ese gobierno es sacar de la pobreza a la mayor cantidad de personas, Es el propósito. incluir a la mayor cantidad de personas. Y decía Martí, el apóstol de la independencia de Cuba, José Martí, decía, para ser culto, para ser libre. Lo primero que se proponen todos los sistemas socialistas es eliminar el analfabetismo y la ignorancia. ¿Por qué? Por eso. Porque si tú le das cultura a un pueblo, tú lo haces libre. Ese pueblo saca de abajo, aunque sea lo que sea. Mira, Haití fue la colonia más rica del imperio francés, cuando Francia era el imperio que mandaba en el mundo, a principios de 1800 y finales de 1700, es decir, siglo XIX y XVIII. Era la colonia más rica de todo el planeta. Que mira, que Francia todavía tiene colonias en África. ¿Y en qué se convirtió Haití fruto de proclamar su independencia?
la primera república negra del mundo, Independiente. de todo el planeta. Y no fue que se la regalaron, no, fue pelearle. Aquí le derrotó, en esa media isla, los haitianos derrotaron al imperio A francés. los burgueses franceses. Y al general que derrotaron era un pariente del emperador de Francia, que era Napoleón Bonaparte, que fue la humillación más grande que le pudieron haber provocado. ¿Y qué generó? Que le estableció la potencia blanca de Europa, le pusieron un impuesto a leonino, al pueblo Haitiano. al hermano pueblo haitiano, que lo degradó a la situación que tiene hoy Haití. Se habla que fue como de 100 millones en oro. Sí, Legendario. No recuerdo. no, que todo lo que pudieron, y le pusieron un impuesto que terminó de pagarlo a finales del siglo pasado. Y creo que le siguen debiendo. Usted No estoy sabe seguro. que yo quería abordar algo sobre esa parte, que es una teoría que se ha vendido mucho y hay que ser realista. Es verdad, Haití fue el primer país negro que se liberó y de todo, pero tenemos que ser realistas. Haití no se enfrentó a la Armada Francesa. Haití, los haitianos eliminaron a todos los hacendados y la burguesía y los ricos. No fue a la Fuerza Armada ni a la Fuerza Naval ni nada de eso. Porque cuando esa gente llegan, ahí fue que Haití tuvo que someterse y le pusieron la multa que fue. Sí, la multa. ¿Entiendes? Porque hay que decir las cosas como son. ¿Cuánto duraba? Haití fue independiente. ¿Realmente tú crees que Haití fue independiente Haití? No, Vamos no, a decir ellos como pueblo haitiano. ellos, ¿Tú sabes cuánto duraba un esclavo negro de vida productiva después que lo esclavizaban? 7 años de vida productiva. No, yo sí. Es Pues, decir, la explotación era no hay forma humana. 18 Sí. horas diarias. No hay forma Estoy de acuerdo no hay con forma eso. humana, no hay forma humana. Pero Entonces, el odio que genera Sí, una sí, forma sí, de sí, esclavitud claro. Sí, claro. Claro. es muy Fue la consecuencia de lo que pasó. Esperar que llegara la armada. No, Ellos tenían que- imposible. que cocinar No. a Es que, cada patrón de eso. sí, pero estoy dándole la razón. Pero que se vende como que fue que Haití derrotó a Francia. No lo derrotó. No, Haití en verdad mató a todos los burgueses que estaban en esa parte de la isla. Como él dijo, cuando llegaron la Fuerza Armada de Francia, ahí fue que se impuso en verdad la deuda. Pues lo que te estoy diciendo, o sea, lo que te quiero decir que ellos como ciudadanos en sí, ellos no fueron libres. ¿Entiendes? Porque ellos no establecieron un gobierno bajo su régimen de ellos, ¿entiendes? Como potencia, Francia, Ya, lo que... Eso era lo que quería aclarar. Quiero precisarte algo. Pero fueron independientes. No, Plantaron plantaron su bandera y su cultura, sí, ¿me entiendes? pero porque Francia se lo permitió, Déjame precisarte algo también. bajo la deuda Para que tú veas, aquella. porque Haití quedó siendo en el Caribe una potencia, Sí, claro. porque era una colonia rica. Fue la primera No, y potencia, libre, claro. momento. Los primeros teatros, Sí. los primeros carruajes Sí, que hubieron claro. en Claro. América fueron Haití. Sí, totalmente. Yo tuve en el año 1997, por tema de salud de mi esposa de entonces, en Cuba. Y me decía una señora que nos atendía mientras me pasé 15 días allá: mira, yo agradezco a esta revolución, como yo le gusta decir, a lo que se estableció en Cuba. Porque cuando yo, que soy una mujer obrera pensionada, y mi hija y su esposo son pensionados los dos, cuando un nieto mío se enferma, la revolución manda a Japón, aunque la tenga que comprar 10 veces el precio de ese medicamento, lo va y lo compra a Japón, usando el mercado negro, para poder evadir el bloqueo que Estados Unidos le ha establecido. Para evadir el bloqueo, tiene que hacer 1000 diabluras y pagar a precio irritante cualquier medicina, cualquier alimento, cualquier
lo que sea que necesite el pueblo cubano. Y te digo otra cosa. En medio del COVID, te estaba recordando ahorita el COVID, porque conocí este negocio cuando el COVID. Cuba, los científicos cubanos crearon 4 tipos de vacunas diferentes contra el COVID. Ellos no tuvieron que comprarlas al mundo. Y en vez de soldados, Cuba le manda al mundo médicos. Buena parte de lo que se salvaron en Italia, en la poderosa Italia, los viejos que se salvaron en los asilos de ancianos en Italia, se lo deben al pueblo cubano. Cuando en África apareció el ébola, los médicos y científicos cubanos se fueron a dar la cara. Cuando los países ricos no lo hacían, fueron a ayudar a África a combatir el ébola, a exponer su vida para conocer el ébola y tratarla. Ahora, hace un par de días, acaba de anunciar los científicos y médicos cubanos, en medio de ese bloqueo, que no aparece petróleo para ellos procesar, que tienen hasta su refinería ellos, procesar y que la gente tenga luz, alumbrado público, y mucho menos alimentos traídos de fuera. Crearon ellos una vacuna contra el cáncer. Pero realmente... Sí, en realidad... o sea, es relativo. Exacto. Fracaso y progreso. Si no tuvieran ese bloqueo, si tú lo bloqueas, porque es un régimen, ¿por qué no lo desbloqueas? Porque es un régimen contrario a tu filosofía, a tu ideología. ¿Por qué no lo desbloqueas para que se lo lleven en el diablo? No, lo necesitan bloqueado para acusar que tú... Es como que tú le digas a una muchacha, a una hija tuya, si cuando lo tenga, pues tú todavía no tienes. No. O una hermana tuya. Mira, me dijeron que tú fuiste violada y que te violaron porque te saliste para una fiesta con una minifalda. Eso fue culpa tuya. Te violaron por culpa tuya, fue. No que se encontró con un degenerado, un enfermo sexual, un abusador y la violó. ¿Te fijas? O sea, tú estás acusando a la víctima de haber provocado que el victimario Yo entiendo dañe la vida. Yo entiendo que, como toda la vida, tú tienes su pro y su contra. Pero sí, cada parte tiene su responsabilidad. Hoy en día vemos a Cuba en un deterioro totalmente. Cuba está en un país, ¿me entiendes?, en retroceso totalmente por ser partícipe de su ideología comunista. Claro está, en vez de gran parte por lo que usted dice, ¿me entiende? Hay un bloqueo de comunal de Estados Unidos, ¿me entiende? Donde ni alimentación está llegando. A 90 millas. ¿Me entiende? De la costa de Estados Unidos. No está llegando alimentación, no tienen petróleo, o sea... Los comunistas no tienen culpa de ese bloqueo. No, hay deficiencia, claro. claro No, que sí. ellos tienen culpa. Pero, Ellos- pero te lo dije al principio. Pero escucha, escucha lo que yo te estoy diciendo. Todo tiene su responsabilidad. Cuando te digo que todo tiene su responsabilidad, es que ellos tienen responsabilidad de lo que han hecho. No pase paño tibio. Pero es que no es pasando paño No pase tibio. Si tú paño escuchaste tibio. bien, tú sabes lo que yo te estoy diciendo. Claro. Todo tiene su responsabilidad. Tienen su responsabilidad. ¿Sabes cuál es la responsabilidad de ellos? Tener su ideología comunista. Que no al final del día no le gustan, por ejemplo, la potencia. La responsabilidad de ellos, Pero ¿tú es sabes que no cuál les es? gusta la Que ellos eran aliados al socialismo, a Rusia, Pero a todo que lo sí, contrario de Estados Unidos pero eran que sí, aliados. pero que de ahí- Y esa es la responsabilidad. Pero Dios mío, si tú... Es que si Que a tú- ellos no le importa el pueblo, mi hermano, la ideología comunista es trabajar para la sociedad. Entonces, cuando llegan al poder, trabajan para ellos solos. Tú nada más lo ves bien a ellos, tú no ves el pueblo bien. Pero escúchame. Habla la vaina como es. Pero, ok. ¿Venimos a hacer un debate o a entender la ideología? Estamos debatiendo y entendiéndola. No, porque los es pros y que los no, contras, hay que no. decir la vaina como Pero son. es que estamos diciendo- Porque la pero que ideología comunista está muy bien. Pero es que estamos A diciendo mí que la no ideología comunista, en teoría, eso es bien. Ojalá que todo en la sociedad sea igualdad.
que si usted come yo tengo el mismo derecho, pero cuando llegan al poder no lo aplican. Y esa es la realidad. Y el que no entiende cuál es la ideología real del comunismo, queda loco. Una pregunta, ¿tú sabes a dónde se atienden nuestros diputados, nuestros presidentes, nuestros senadores? Ellos van casi todos para Estados Unidos. Se atienden en el hospital público que tú te No, atiendes. porque no. tú? Sí, pero aquí hay algo. Pero mira, aquí vivimos en democracia. Mira. Aquí usted tiene la oportunidad. Si usted tiene su dinero, usted puede irse. Mira, cuando yo estuve en Cuba, mi mujer, una mujer sencilla, fue y se atendió en el hospital y con el médico, incluso que atendía a Fidel, el líder de esa revolución. Es decir, tú estás acusando a la víctima de haber provocado que el victimario Yo entiendo dañe la vida. Yo entiendo que, como toda la vida, tú tienes su pro y su contra. Pero sí, cada parte tiene su responsabilidad. Hoy en día vemos a Cuba en un deterioro totalmente. Cuba está en un país, ¿me entiendes?, en retroceso totalmente. Por ser partícipe de su ideología comunista. Claro está, en vez de gran parte por lo que usted dice. ¿Me entiende? Hay un bloqueo de comunal de Estados Unidos, ¿me entiende? Donde ni alimentación está llegando. A 90 millas. ¿Me entiende? De la costa de Estados Unidos. No está llegando alimentación, no tienen petróleo. O sea, los comunistas no tienen culpa de ese bloqueo. no. Hay deficiencia, claro. Claro No, que sí. ellos tienen culpa. Pero, Ellos- pero te lo dije al principio. Pero escucha, no. Escucha lo que yo te estoy diciendo. Todo tiene su responsabilidad. Cuando te digo que todo tiene su responsabilidad, es que ellos tienen responsabilidad de lo que han hecho. No pase paño tibio. Pero es que no es pasando paño No pase tibio. Si tú paño escuchaste tibio. bien, tú sabes lo que yo te estoy diciendo. Claro. Todo tiene su responsabilidad. Tienen su responsabilidad. ¿Sabes cuál es la responsabilidad de ellos? Tener su ideología comunista. Que no al final del día no le gustan, por ejemplo, la potencia. La responsabilidad de ellos, Pero ¿tú es sabes que no cuál les es? gusta Que ellos eran aliados al socialismo, a Rusia. Pero a todo que lo sí, contrario de Estados Unidos pero eran que sí, aliados. pero que de ahí- y esa es la responsabilidad. Pero Dios mío, si tú... Es que si a tú- ellos no le importa el pueblo, mi hermano, la ideología comunista es trabajar para la sociedad. vamos Entonces, cuando pero- llegan al poder, trabajan para escucha, ellos solos. pero escúchame. Tú nada más lo ves bien a ellos, tú no ves el pueblo bien. Pero escúchame. Habla la vaina como es. Pero, ok. ¿Venimos a hacer un debate o a entender la ideología? Estamos debatiendo y entendiéndola. No, porque los es pros y que los no, contras, hay que no. decir la vaina como Pero son. es que estamos diciendo- porque la pero que ideología comunista está muy bien. Pero es que estamos A diciendo mí que la no ideología comunista, en teoría, eso es bien. Ojalá que todo en la sociedad sea igualdad. Que si usted come, yo tengo el mismo derecho, pero cuando llegan al poder no lo aplican. Y esa es la realidad. Y el que no entiende cuál es la ideología real del comunismo, queda loco. Una pregunta, ¿tú sabes a dónde se atienden nuestros diputados, nuestros presidentes, nuestros senadores? Ellos van casi todos para Estados Unidos. Se atienden en el hospital público que tú te No, atiendes. porque ¿Y no. qué tú? Sí, pero aquí hay algo. Pero mira, aquí vivimos mira, en democracia. Mira. Aquí usted tiene la oportunidad. Si usted tiene su dinero, usted puede irse. Mira, cuando yo estuve en Cuba, mi mujer, una mujer sencilla, fue y se atendió en el hospital y con el médico, incluso que atendía a Fidel, el líder de esa revolución. Es decir, los funcionarios públicos se atienden donde se atiende todo el mundo. Y lo que come cada funcionario público lo que come el pueblo. Sí. No, así más. Yo lo vi. No viven igual. En Cuba, un ciudadano normal no puede vivir igual, no vive igual que Raúl Castro. Esa es la lógica de nosotros. No, esa es la verdad, porque se ve la gran diferencia. Raúl Castro tenía un apartamento. Pero está bien. Mira, No se ve diferencia. Y se separó de su mujer. Mira, te voy a decir, Habla tú, te vas a quedar te callado. voy a decir una Pero el partido anécdota. no Mira, puede mira. eso. Raúl Castro tenía un apartamento. Se separó de su mujer. ¿Y qué hizo con el apartamento? Lo dividió en dos. Y cada uno vivía en un pedazo de él. Oye, Yo lo que quiero en verdad dirigir la cosa, a entender la ideología, a que el público entienda los diferentes tipos de ideología, como todo en la vida, tiene su pro y su contra, tiene beneficio, Sí. tiene parte de responsabilidad, como lo dije al principio. el fracaso Hay del primer deterioro. intento socialista, para que tú entiendas, ¿cuál fue? Se burocratizaron.
La palabra buró viene de mesa. O sea, los comunistas se burocratizaron en la Unión Soviética. Y por eso ese régimen que nace en 1917 y muere en el 1990, es decir, duró casi 80 y pico de años. Llegó un momento en que la cúpula gobernante se burocratizó y muchos se enriquecieron, es verdad. Y muchos, cuando cae el sistema, se adueñaron de empresas. Esos son defectos del ser humano, la corrupción. Pero ¿qué hace China contra esos defectos? La corrupción. Lo ejecuta. Hay Le leyes. mete un tiro en la nuca. Son leyes que son creadas. La realidad es el que deseo de imponer tu deseo personal, de adueñarte de lo ajeno, contra el resto de la sociedad. no, y yo aplaudo eso y estoy Sí. de acuerdo totalmente con usted, pero sabemos que son leyes que China la aplica y otros países la aplican, pero es una pena que, un ejemplo, si usted puede crear una ley que le convenga al pueblo y a todo el mundo por igual, usted la crea, pero ¿qué hacen muchos países? No la crean la ley porque saben que no le puede convenir No, en mira. determinado momento. Mira. El deterioro de Cuba y de Venezuela y de varios países más que tenemos en Latinoamérica que han sido comunistas, que hay muchos que ya han salido, por ejemplo, Cuba ahora, Venezuela, perdón, ha salido un poquito de eso ya con el apresamiento de Nicolás Maduro. Pero sí se ha visto que en la mayoría, o por lo menos en Latinoamérica, en verdad ha fallado la aplicación de esa ideología comunista, ¿me entiendes? No se ha desarrollado de la manera que debería, no ha tenido el éxito que debería. No vamos también a lo que yo digo, que por eso lo que yo quiero es que, como que hacer que el que vea esto entienda todo, porque nosotros no estamos viendo la realidad de Cuba. Nosotros estamos en República Dominicana, en un país capitalista donde no estamos viendo la realidad de Cuba, ¿me entiendes? Yo no puedo ser partícipe de hablar en bien o en mal, porque yo no soy cubano. De afuera yo puedo ver algo, pero yo no soy cubano, ¿me entiendes? Yo no estoy dentro de Cuba. Tiene su pro y su contra. Entiendo que ha fallado, en verdad, en muchas cosas, porque se ven los retrocesos, se ve que en Cuba hoy en día se está pasando hambre, literal. Es una hambre de comunal, ¿me La entiendes? luz. Tiene su pro, como usted dijo, cualquier se puede atender en cualquier hospital, todo el mundo se atiende, por ejemplo, en el mismo hospital. Cuba tiene muchísimos beneficios de educación, ¿me entiendes? Tiene muchísimo, en tema de salud, tiene desarrollo, ¿me entiendes? Increíble. Como sociedad. ¿Me entiendes? Como sociedad, pero es lo que yo voy, estoy buscando los pros y los contras, no estoy buscando, yo no puedo hablar en odio en sí, porque yo no soy cubano, yo no vivo la realidad cubana. En odio nunca, no estamos Yo no hablando puedo, en yo no odio, puedo- Pero escúchame, yo no me puedo ir a un solo punto, porque yo no soy cubano. El que vive de este lado del mundo también hay que hacerle entender cuáles son los pros y los contras, cuáles son la parte buena y la parte mala. ¿Me entiendes? Y todos debemos abogar porque cada quien gobierna en su casa. Exactamente. Yo no voy a la casa tuya Pero sí, a yo, decir, pero, "Quítame esa sí, silla de pero, ahí". por ejemplo, yo como tal, yo soy partidario del capitalismo, ¿me entiendes? Y la democracia. Yo también soy partidario, Claro. ¿me entiendes? Pero yo como tal, yo no quisiera, en verdad, que un hermano país, que somos latinos, ¿me entiendes? Y somos del Caribe más que latinos. A mí me Que duele somos- Cuba. A mí me duele, a mí me duele la necesidad que ellos están A pasando. todos nos duele. Yo entiendo que como tal también, ya tiene que llegar un precedente. De que se haga un precedente de que ya, en verdad, en Cuba tiene que haber un cambio. Sea político, de ideología, sea lo que se tiene que haber un cambio pro al pueblo cubano. Y que lo más, el matón del barrio no imponga su ley. Exactamente. Que en el barrio no haya un matón Porque que no- imponga su ley. nosotros hablamos- En nosotros hablamos- casa ajena. Nosotros hablamos de Cuba, por A eso ejemplo. que me refiero. Estamos, Cuando me refiero a Estados Unidos, que es el matón de este barrio, que se llama América Latina, el continente americano, no le imponga a los más chiquitos su manera de ser. Que cada exactamente, quien- eso, mira, ahí yo voy, ¿no? ahí yo voy, es una desventaja del capitalismo. En una realidad, Estados Unidos es opresor. Claro. No, eso no se puede ocultar. Vivimos en una democracia donde podemos hablar hoy en día, gracias a Estados Unidos. Nosotros, gracias a Estados Unidos, tenemos la oportunidad, por ejemplo, de tener un micrófono, de poder hablar lo que uno quiera en una cámara, en un micrófono. Tenemos esa oportunidad gracias a la ideología capitalista
tenemos ricos, pobres, ¿me entiendes? Que traen su beneficio y su desventaja. Desventaja, en la realidad, Estados Unidos es un opresor. Estados Unidos llega a negociar con un país y si no se negocia bajo su acuerdo y bajo su beneficio propio, no se negocia como tal, que es lo que ha pasado con los países comunistas, ¿me entiendes? Que no negocian bajo su acuerdo americano. Entonces, ¿qué pasa? Hay un bloqueo. Es lo mismo que pasa si nosotros bloqueamos ahora mismo la frontera en Haití. Si nosotros no nos da por bloquear la frontera en Haití para emitir miedo hacia ellos, Haití se va, lo poco que queda de Haití, no hay forma. La hambre que ellos pasan y también igual es comunal, porque Haití ya es un país que es fallido. Es un estado fallido, ¿me entiendes? Más que uno le aplique, por ejemplo, un bloqueo fronterizo, ya se va ya se va a que hay un deterioro que ya no haya forma de los mismos haitianos vivir, ya de lo poco que queda. Entonces, ¿qué pasa? Sería cruel de nuestra parte. Sería cruel de nuestra parte, pero también nosotros, si hacemos eso, estamos pensando en qué. Es un beneficio propio. Mira, te voy a decir así funciona Estados Unidos. Te voy a decir algo que lo que tú dices corroboro en una cuanta cosa y es muy bien lo que tú dices. Pero en ese tema de Haití, nosotros no hemos bloqueado en Haití, nosotros nunca lo hemos bloqueado ni lo hemos cohibido nunca de nada. Incluso ellos son los que han dicho, no le vamos a comprar huevos, no le vamos a comprar salami, no le vamos a comprar pollo. Mi hermano, que esa gente son locas. Mi hermano, le estoy diciendo, porque es que tú, no quiero que tú te... Hay comunismo y hay comunismo. Escúchame, porque vamos a edificar a la gente. Hay comunismo. Espérate, tú... Pero yo estoy diciendo que en Haití hay comunismo. Pero tú te fuiste a Haití. No, porque tú dijiste que si nosotros lo bloqueáramos a ellos. Es lo mismo y que yo pasa te con estoy Estados Unidos, por diciendo. ejemplo, No, con Cuba. espérate, yo te estoy diciendo que nosotros nunca hemos bloqueado a Haití. Ellos han hecho lo contrario. Ellos han querido hacernos daño a nosotros. En no comprarnos productos. Pero déjame decirte, hay comunismo, hay comunistas, ¿verdad? Y hay comunistas radical. ¿Entiendes? Porque hay comunistas que son... Pero es que yo voy, ha fallado. La haitiana y la dominicana se llevan a... Demasiado bien, claro, demasiado bien. Ellos Excelente. tienen casas, residencias aquí. Claro. Y viven haciendo negocios en común. Es más, el dueño de la principal empresa, las principales empresas Crevillo. productoras que manejan nuestro petróleo y nuestra energía, son haitianos. Sí, es verdad. ¿Oíste? Y Hay un empresario que todo el mundo lo sabe quién es. Gilbert Villo, ese mismo, exacto. dueño de Media Gracias por la corrección, todo el mundo lo sabe. ¿Oíste? Pero yo, quizá yo hablo. Entre dos hermanos siameses, que somos el pueblo haitiano y el dominicano, que estamos obligados a vivir Lamentablemente, en esta isla, lamentablemente. obligados. Lamentablemente. Imagínate dos hermanos siameses que están pegados por algún lado, se fajen a la trompa. Imagínate. Es que, sí, pero que lo de Haití se resuelve fácil. Aquí lo que no hay voluntad política. No hay voluntad política, esa es la realidad y lo sabe todo el mundo. Pero, porque hay una élite que nos quiere peleando a los dos pueblos para que no nos Claro. pongamos de acuerdo para acabar con ellos. Pero la realidad es esa. Y el comunismo fracasó el comunismo porque el comunismo realmente no trabajó para su pueblo. No trabajó para que la sociedad crezca donde hay comunismo. Y esa es la realidad. Tú dices que no podemos hablar de Cuba porque no estamos allá, pero uno habla de lo que lee, de lo que ve y de lo que escucha. Y algo tú has visto, tú no has visto nada. yo no puedo. Tú no entiendes. No, lo que pasa es que tú eres un cobarde, loco. Tú eres un cobarde. Los dueños de los medios, Escucha. los medios de comunicación que nos meten todas esas ideas, son una minoría en el mundo. Mira, Pero que yo no son entiendo, ideas. escucha. Este es un cobarde. Porque, óyelo a él. Yo no puedo hablar de Cuba porque yo no estoy allá. Pero tú estás viendo que no hay ni luz. No, oye, tiene un lío para comer. Cuando yo pueda. No, tú puedes ahora, cobarde. Ustedes los cobardes son así. Cuando yo pueda. Oye lo que pasa. Yo entiendo que como tal, el pueblo cubano ha sido pendejo y ha sido cobarde. Porque dentro de esa opresión, como pueblo, ellos han podido tener posición. Ok, me imagino que existe algún régimen, ¿me entiendes? Tiene que existir un régimen de que cualquiera que se ponga tiene una consecuencia. Como tal, no sé cuál será la consecuencia, porque no vivo en Cuba. Me imagino que será apresamiento, la consecuencia que tenga.
yo entiendo que como tal, el pueblo cubano ha sido cobarde, porque nosotros vivimos en Venezuela, donde hubo oposición, ¿me entiendes? Donde se corrió mucha sangre, por desacuerdos, ¿me entiendes? Sociales. Tú dices que yo soy un cobarde, no es que yo soy un cobarde. Yo lo que quiero es que, o lo que he querido en todo momento, es que se entienda o sea, como las dos ideologías. ¿Y quién te dijo que no entendí? Yo entendí. Pero déjame hablar porque yo te di la oportunidad de que tú hables y no te interrumpí. Entonces, yo lo que quiero es que se entienda, ¿me entiendes? De que la ideología comunista, lo he dicho, ha fallado, ¿me entiendes? No se ha aplicado de la manera correcta porque no ha habido desarrollo en nuestra... Ahora yo reitero, el comunismo no ha existido en ninguna parte del mundo. Lo que han habido es intentos por el establecimiento de una sociedad socialista. Pero Perfecto. oiga, mire, venga, deme la mano. Sí, sí. ¿Usted sabe por qué no ha existido? Porque es que no lo han podido aplicar. ¿Tú sabes por qué no lo han podido aplicar? Leyeron el manifiesto comunista. ¿Tú sabes por qué no lo han podido aplicar? Espérate. ¿Tú sabes por qué no lo han podido aplicar? Porque el comunismo se quedó en teoría. Cuando llegan al poder, oprimen el pueblo y se quedan con todos los recursos, un grupo. Porque la ideología del comunismo está muy bien. Repartir un ejemplo a todo el mundo en cantidad igual, equitativa, que todo el mundo tenga la misma oportunidad. Pero cuando se ven con todo ese poder y todos esos beneficios, es un grupito que se quedan. Por eso el comunismo no se ha logrado. Esa es la realidad y se convierte en una dictadura. Esa es la realidad de la cosa y hay que decirla como es. ¿Y qué tú entiendes del bloqueo de la potencia? No existe. Claro que sí, te al 100. Entonces, Lo que pasa es que... Entonces lo que tú estás diciendo... Mira, no, pero espérate. Se está cayendo en mi mismo. Es que no se está cayendo. Se está cayendo. Espérate. Se está cayendo, dímelo. Hermano mío, pero Cuba se beneficiaba de Rusia, se beneficiaba del socialismo, que le compraba a ellos azúcar, le compraban tabaco, a Rusia, a Cuba le pasaban petróleo, le pasaban gas. ¿Y tú no crees que tú tienes la libertad en tu negocio de establecer la política? Lo que yo quiera, lo que me dé mi gana. Entonces, ¿por qué no y también tengo que asumir la consecuencia. ¿Por qué no se le deja a los cubanos? Claro. ¿Por qué no se te cae la teoría a ti? No se me cae. El mismo derecho que tú tienes, ¿por qué vamos a trasladarlo a una nación? ¿Por qué no se le deja a los cubanos negociar y comprar a su manera, con su regla, que le dé la gana? Ellos pueden comprar lo que le dé su gana, pero no con el clan de Estados Unidos. Con el clan capitalista. Todo. Ya, eso es todo, está bien, tú y yo somos enemigos. Si tú y yo somos enemigos. Si tú y yo somos enemigos. Si tú y yo somos enemigos y tú me puedes bloquear. Déjame hablar. Que se te va a caer ahora mismo, se te cae. Creo que se va a caer. Se te está cayendo. Yo te voy a decir cuál es la manera. Tú estás bien en cierto punto, pero que le estoy poniendo de una manera demasiado radical en tu ideología. No, me estoy expresando así, pero no es radical. No, está radical en tu ideología, pero déjame yo explicar. Tú lo entiendes así con Estados Unidos porque tú no has sido oprimido hasta cierto punto. Porque, por ejemplo, si yo llego a este negocio, tú eres, por ejemplo, barbero, pero yo tengo un local, ¿verdad? Y tú quieres emprender, ¿verdad? Y me vieron de mí porque yo tengo un local y tú quieres poner tu negocio en mi local. Bajo mi acuerdo, si tú te sientes oprimido, ¿qué tu parte hace? No negociamos porque no me conviene. Es lo que yo entiendo. Claro. ¿Me entiendes? Que ahí que yo entiendo la ideología también comunista y lo que se vivió en Cuba. Pero tiene que ver por el tipo de alianza que tiene el comunista. ¿Entendiste? ¿O no entendiste? Porque tú estás aliado al contrario mío. Tú quieres negociar conmigo, pero quieres usar métodos que usa el aliado tuyo. Tú no quieres negociar conmigo bajo mis condiciones por lo que yo te estoy, un ejemplo, ¿cómo que se dice esta palabra? Por lo que yo quiero que tú hagas mi modelo de negocio. Tú no lo quieres hacer conmigo porque tú concuerdas con el otro Pero negociante al tuyo. final del día, sea lo que sea, es una guerra de ego y de intereses propios. Donde pierde. Hay otra cosa. Lo importante en la vida de los seres humanos y de la humanidad en general es que hayan reglas de juego.
que sean iguales para todo el mundo. A partir de la Segunda Guerra Mundial se establecieron normativas, por ejemplo, instituciones que regulaban las relaciones entre los países. Por ejemplo, las leyes internacionales aprobadas de común acuerdo por todos los países deben ser respetadas, no cuando le convenga al más fuerte Que por eso fue creada la ONU. establecerla. ¿Tú entiendes? Hay, hay mecanismos internacionales. Por ejemplo, se está acusando hace poco al expresidente Raúl Castro de Cuba de un conflicto que hubo hace 30 años. Muertos. Sí, unos muertos que hubieron. ¿De qué me enteré yo hace poco? Ayer creo que lo vi. Que todo, porque la ventaja de hoy es que toda la información está en redes y está disponible. Está palpable. Estados Unidos dejó, como ellos dicen, liberó todas las conversaciones que hubieron en esos días. Y se determinó que sí, que ellos pusieron la queja, lo que hacen todos los países, las normativas internacionales, todos los aviones que vuelan tienen que estar regulados con permiso del país de donde sale y permiso del país de donde llega. Y Cuba, fueron más de 30 veces que ellos le violaron el espacio aéreo a Cuba. Y Cuba le dijo, a la próxima, si vuelven a incursionar nuestro territorio, vamos a dispararle. Y eso es legítimo de cualquier estado. Porque yo me meto a tu casa y tú digas, no te quiero ya en mi casa. Exacto. Yo no puedo obligarte. Entonces, eso pasa con los países. O sea, hay normas que nadie puede abrogarse el derecho y el poder para violarla cuando le sean útil, no le sean útil, y aceptarla cuando sea lo contrario. ¿Te fijas? En conclusión, ya al final, lo que en verdad se ve o lo que siempre ha sido el mundo, lo que se mide es un beneficio propio, una ideología propia, ¿me entiendes? Que cada quien quiere imponer su ideología entre naciones, entre personas. Queremos que la ideología de nosotros sea la que gobierne como tal. Por ejemplo, entre naciones, por ejemplo, entre países, cada país tiene su ideología, o cada nación tiene su ideología y quiere que se respete y se imponga esa ideología. Sí. Como Estados Unidos tiene su ideología, Cuba tiene la suya. Cada nación tiene su ideología diferente y quiere que dentro de se cumpla su ideología. Ideología y su cultura. Y cultura diferente, que al final del día es un ADN natural del ser humano. Cierto. Es un ADN natural del ser humano porque es como siempre se ha dicho, en cada casa tiene sus reglas. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, el comunismo ha traído mucho retroceso en lo que es Latinoamérica, que es lo que es la historia que yo conozco, ¿me entiendes? Porque es donde yo soy, de Latinoamérica, del Caribe. Ha tenido mucho retroceso, los países se han visto un poquito, en verdad, en retroceso, oprimido también en cierta parte. Y yo lo que en verdad, lo que de mi parte yo puedo desear que en Cuba, en verdad, tiene que haber un cambio. Como aquí tiene que haber un cambio. Exactamente, también, exacto. Como pasó en Venezuela hace poco tiempo, ¿me entiendes? Que lo hemos visto. Tiene que haber un cambio y tiene que marcarse un precedente. Por nadie. Porque en Venezuela fue un matón y se llevó al presidente, primera vez en la historia de la humanidad. Viene un matón y se mete a un país y se lleva preso a un presidente. Le voy a poner un ejemplo. Si usted va pasando por ahí y usted es poderoso, usted es un hombre fuerte, y usted ve 3 o 4 o 5 jóvenes abusando de otro, mentalmente y a nivel de conciencia, ¿qué usted cree que el cerebro le va a indicar? Proteger al débil. Ya. Modo defensa, claro. Pero todo eso está regulado por las Naciones Unidas. Sí, pero le dije cómo usted, para un país conscientemente, cómo usted va a actuar. Lo digo porque nosotros pero no fue un país, fue a Maduro. Y Maduro fue un dictador. Oye, tú como dominicano tienes que saber que nosotros, el único país de la tierra que no ha invadido 2 veces,
no ha ocupado 2 veces para imponernos su voluntad, Ujú. ha sido los Estados Unidos. Estados El Unidos. único país que tiene 250 años de existencia y que solo 15 años no ha estado en guerra contra alguien para imponer su voluntad es los Estados Unidos. Los poderosos siempre están en guerra. Entonces, a eso que Pero me un tema de refiero, poder, loco. Tema de poder. que se respete la Y normativa. yo me di cuenta que tú en tu ideología, tú tienes parte también de comunista, porque Un tema de poder. al final del día tú también quieres el interés para el pueblo, porque tú perteneces a la parte del pueblo, ¿me entiendes? A la parte Yo popular. quiero el interés para el pueblo. Porque Yo- tú perteneces a la parte popular también, yo, ¿me claro, entiendes? porque vuelve- Entonces yo- también tú tienes, aunque tú no lo quieras aceptar, tú tienes parte también de la ideología comunista, ¿me entiendes? Sí, pero que yo lo expliqué ahorita y vuelvo y te lo explico. El tema comunismo está nítido. O sea, en teoría, Lo que ha fallado de la práctica. claro, hermano mío, porque el pueblo no se ha beneficiado no se ha visto de beneficiado. supuestamente el comunismo, lo que se va a compartir en igualdad. Ha sido, Excepto China y a Corea no la Exacto. conocemos. entonces ya para concluir como tal, para ver si estamos de acuerdo todos, la práctica del comunismo ha sido una falla. Un fracaso. Falla, no, fracaso. algunos Rotundo. Como En todo- Latinoamérica, como por lo todo menos. en la vida. Como todavía tiene. Pero por lo menos en Latinoamérica, un fracaso rotundo, contundente. Claro, con la Vamos a posición despedir ya. feroz, la posición Nos vemos en otro capítulo de Todo con Todo Podcast. para adelante.